Bienvenidos a esto que es Encuentro Cercano y vamos con la segunda parte de lo que son ovnis biológicos o la vida del universo con Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? Adelante. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, compartiendo con ustedes esta segunda parte, que cada vez se hace más interesante. Mira, buscando material de todo lo que voy guardando, que se va sumando, encontré una pequeña reflexión que nos va a venir bien. Los seres humanos somos prácticamente simples partículas espaciales, flotando en el vasto espacio. Y no hay nada que podamos hacer para cambiar esto, ser una partícula espacial. Que hemos nacido de una explosión de una estrella, pero aún así hay algo más fascinante. Solo observar a los átomos. No son nada a escala universal, pero lo conforman todo. Entonces, somos partículas espaciales que es el todo. Una muy linda reflexión o relación para ubicarnos entre nuestra esencia, que es la esencia del todo en el espacio, y que toda esa creación está en nosotros. Nosotros con esta estructura. Pero el punto más lejano de los 13.700 millones de años luz está en nosotros. Entonces somos algo tan ínfimo, pero que tenemos el todo en nosotros. Por eso siempre digo que cuando comienzo una charla trato de ubicarnos donde estamos. Y estamos en un pequeñísimo punto de ese todo. Y tendríamos que ser muy engreídos para creer que todo eso es para nosotros solos. Y más peligroso teniendo en cuenta que nos autodestruimos solos. Y siempre digo que el hombre es el peor enemigo de su propia especie. Tal cual. Porque tenemos ese libre albedrío, si es que lo tenemos, que es un tema muy lindo para charlarlo después, que buscar el desequilibrio en vez de buscar el equilibrio. Toda la creación busca equilibrar. Nosotros buscamos desequilibrarnos por el hecho del poder que tiene el hombre sobre el hombre y creer que es el ombligo del mundo. Por eso somos el peor enemigo de nuestra propia especie. Esa es mi humilde opinión. Y lo puedo ver cuando puedo ver el cosmos, cuando puedo ver a años luz, cuando puedo ver cómo una estrella explota y antes de explotar toma la materia de sus planetas más cercanos, cómo siempre se busca el equilibrio de la materia y la antimateria. Pero bueno, estamos destinados al caos y en nosotros está la mejor imagen de un caos, perfecto. Y del caos nace otra cosa, siempre. ¿No? Y del caos nace el orden perfecto. Nosotros estamos predestinados como especie, como materia. Ese es... Mirá, si algún día llego a pararme delante de eso, aquello o quien estructuró todo el universo, estructuró toda la vida, una sola pregunta le voy a hacer. ¿Por qué creaste la materia siendo energía? Porque el peor error de la energía es la materia y necesita ser destruida. ¿Y cómo la destruís? Fue una muerte térmica. ¿Qué es la muerte térmica? El caos propio. Y nosotros vamos al caos, toda la materia por el caos. Pero ¿qué pasa? Teniendo lo que creemos inteligencia, nos creemos superiores para destruir. Cuando una ínfima partícula de micrones nos destruye a nosotros. Un virus. ¿Te das cuenta que muchas veces somos soberbios? Y muchas veces hasta los propios hombres de ciencias jugamos con esa soberbia de creernos dioses. Y eso es lo más peligroso que existe. Bien, estuvo linda, ¿no? Sí, uno aprende. Me gustó. Yo aprendí muchas cosas. Mirá, bueno, mientras editaba el video pasaba algunas cosas que vos habías dicho y me gustaba. Resultaba ser más, volverlas a escuchar me resultaba ser más interesante.
para mí. Claro, porque te saco, es lo mismo que yo escuche a un neurocirujano. Y bueno, me va a interesar mucho y obviamente voy a entender un poco más de lo que es un bisturí, sangre y una curita. Y al tercer punto me desmayé. Pero uno entra a un mundo desconocido que no es el contexto que ves todos los días ni tu entorno. Entonces hay muchas cosas, igual para nosotros. A mí nunca, lo maravilloso que tiene mi ciencia es el asombro. Nunca me deja de asombrar. El asombro es el conocimiento. El que te obliga a decir, hay algo más allá. ¿Y qué es ese algo más allá? Y ese algo más allá es que lo que nos acerca al entender ese T más uno del Big Bang, donde todo nace. Y bueno, cuando lleguemos a ese punto, quién sabe con lo que nos encontraremos. Por eso, creo que lo escribí o lo leíste en uno de los informes, cuando estuve en el ALICE, en el CERN en Suiza, que un proyecto de 10.000 millones de euros estuvo parado un año por un cable de 2 euros. Entonces, ¿podremos captar en ese momento toda la energía del Big Bang? ¿O qué se producirá si por un cable de 2 euros tuvieron que parar por 2 años el leche por el acelerador de partículas? Entonces, no seremos muy arrogantes en jugar a ser dioses y gastar 10.000 millones de euros para encontrar aquel bosón Higgs, la partícula fundamental, para cerrar un cuadro de las partículas. ¿Para qué nos sirve? Y te lo estoy diciendo en físico teórico. ¿Qué me suma? Creo que nada. Entonces, es la arrogancia de la propia ciencia. Bien. Y otra cosita que te quiero hablar porque después se me va a olvidar. Sí. Cuando hablábamos de las señales que recibían los telescopios, los radiotelescopios. Sí. Me dijiste que me ibas a comentar de una señal que habían recibido. Sí. Ayer, a las 23 horas 19 minutos 38 segundos. Ayer fue, esto es ayer. 19 de septiembre, ayer. Ayer, sí. A las 23 horas 19 minutos 38 segundos. El Square Ray Pathfinder, el ASCAT, un radiotelescopio australiano muy, muy, muy sensible a las señales. Es una particularidad que tiene. ¿Un radiotelescopio de dónde, perdón? ¿De dónde el radiotelescopio? En Australia. Okay. El Square Ray Pathfinder. Capta una señal extremadamente inesperada por las características. La misma señal fue captada en Atka, en Sudáfrica, en agosto pasado. Una fuente de radio variable y polarizada. Y no vamos a entrar en detalle porque me costaría mucho tratar de explicar y me llevaría tiempo. Sin una contraparte de longitud de onda múltiple. Bueno, eso es lo que lo hace variable, eso es lo que lo hace extraña a la señal. Y que tampoco aparece en el campo de rayos X, es decir, cercanos. Lo que nos dice que no es ningún evento cósmico. Ni un pulsar, ni un choque ni un choque de estrellas. No, ni un choque de estrellas. Un pulsar, nada cósmico que pueda emitir una señal tan fuerte. A una distancia, esto es lo interesante, a 12.3 años luz de la Tierra. No es tan lejano, ¿no? No. Mira, decir, la estrella más cercana que vos estás viendo en el cielo está a 4.2 años luz. Entonces, 12.3 años luz es a 3 cuadras de tu casa. Si lo transportamos a lo que nosotros podemos... Sí. A un parámetro nuestro. Cuantificar aquí, un parámetro aquí. Bueno, y ahí se comienza a activar un protocolo de búsqueda.
aumentar la cadena de sondeo y retener la amplitud de la señal en el Centro Parque de Australia y en el centro de Berkeley. Retener la señal, captar toda esa cantidad de longitud de onda, amplificarla y comenzar a detallarla pico por pico de longitud de onda. Y a partir de ahí, a través de los cuantas y esa mínima expresión de energía, tratar de comprender, llevándolo a un campo sonoro, qué amplitud y qué nos dice tal señal. Es un trabajo muy interesante, aunque te haya parecido medio incomprensible, pero muy complejo y muy interesante porque ahí tratamos de comprender lo que está dentro de esa señal, que es lo que una señal de radio o lo que vos me estás escuchando a mí por una señal. ¿Cuánto duró? De onda. Las primeras 3 duraron 7 milisegundos. 7 milisegundos. Las milisegundos. Y en de Sudáfrica duraron 16 milisegundos. 16 pero lo más minutos interesante, o milisegundos. 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 A ver. Y lo más interesante es que son repetitivas, de una misma intensidad y una misma frecuencia. Quiere decir que su emisor es mecánico. Porque ningún evento cósmico puede tener esa onda repetitiva. Alguien, nuevamente, nos está mandando una señal. Alguien está llamando. Que es lo que te comentaba ayer. Alguien nos está llamando. Bien. Vayamos entonces a la segunda parte de los ceroides. Ceroides o ceroides. Desde la parte orgánica, como explicamos para la astrobiología, tenemos una lista de características que componen a un ser vivo. La materia, acordate, estaba por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Un ser vivo tiene también elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, para la materia ordinaria se refería al CHOMP y para la parte orgánica, el CHOMP. Nada más, sumando fósforo y azufre. Estos elementos forman biomoléculas o lípidos, con carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, que si los juntamos, forman una célula, unidad mínima de cualquier organismo. Quiere decir que ya estamos hablando de una célula en el espacio, que estamos hablando de un organismo que encontramos en el espacio. En el espacio exterior, en cuerpos celestes como los meteoritos y cometas, se han encontrado rastros de moléculas orgánicas y aminoácidos, que son esenciales para la vida. Acordate que nuestra historia comienza con el primer aminoácido que se forma en esa sopa cósmica que estaba rodeando a nuestro planeta. Y de ese caos profundo aparece el primer aminoácido, y ahí aparece la vida como la conocemos. Y estos mismos elementos están viniendo de meteoritos. Vaya a saber de dónde, pero están viendo rastros de vida. Pero otro tipo de vida existe en el espacio. Una de ellas son de lo que estamos hablando, los ceroides o los ceroides. Seres vivos que habitan en el vacío cósmico. El término de ceroid fue dado por el ufólogo Dr. Franklin Ruel a las misteriosas criaturas avistadas en las capas exteriores de nuestra atmósfera. Fíjate que la primera visualización de estos bichitos, de esta forma de vida, estaba en la parte externa de nuestra atmósfera. Bioformas que pueden rellenar los huecos del espacio libre. ¿Qué queremos decir con huecos del espacio libre? Huecos donde
las radiaciones producidas por el Sol no tienen resistencia de una atmósfera. Es decir, vos sabés que si yo te pregunto a vos de qué color es nuestro Sol, ¿qué me vas a contestar? ¿De qué color es nuestro Sol? ¿Contestame? Sí, ¿qué me vas a contestar? Se ve amarillo, no. Blanco. Blanco, porque el núcleo del Sol son radiaciones, son un núcleo geomagnético, un núcleo magnético. Entonces emite una radiación, emite ondas, a la cual no le puedes designar un color. Entonces, tendría que ser blanco. Esas ondas, donde no tiene una atmósfera, ocupan estos bichitos dando vuelta por ahí, porque no tienen resistencia. También se lo llaman EBANI, es decir, entidad biológica aérea no identificada. En este dominio, como dijimos, se caracteriza por la temperatura casi nula y la presión de atmósfera cero. Así, entidades apreciables como material prebiótico, sustratos que estimulan el crecimiento activo de los microorganismos, se acumulan en las regiones circundantes, nebulosas o nubes de gas titánica. Es decir, estamos encontrando en los ceroides muchas evidencias de conformar vida. Y ahí entra la bioquímica, entra la astrobiología. Es decir, en encontrar estos elementos fundamentales para la vida. Y fundamentalmente, que pueden generar el aminoácido, que fue nuestro primer elemento para que vos y yo estemos hablando aquí. Bien. Ya se han detectado docenas de compuestos orgánicos en el espacio, incluyendo formaldehído, ácido prúsico y celulosa. Bien, me estarás preguntando para qué estos tres nombrecitos, salvo la celulosa. Nos interesa. Nos interesan porque acá encontramos alcoholes y ácidos, dos componentes también de nuestra vida, de nuestra conformación. También lo estamos encontrando fuera en estos bichitos. En resumen, hay una abundancia de elementos básicos que hay que tener en cuenta para la evolución de los ceroides. Es decir, si nosotros podemos detallar una evolución del hombre, también podemos conformar una evolución de los ceroides. Porque si los confrontamos, estamos teniendo los mismos elementos que se van evolucionando. Los ceroides pueden variar de dimensiones, de microscópicos a macroscópicos. Varían desde una sencilla y extraordinaria complejidad a simples células. Ahora fíjate el desarrollo, desde una estructura muy compleja a una simple célula. Es decir, tiene una capacidad de evolucionar desde algo muy simple hasta algo muy complejo. Bueno, algo natural, pero también pueden bajar de lo complejo a lo simple. Ahí nos detenemos en, ¿qué es esto? ¿Qué capacidad tienen? ¿Tienen inteligencia? ¿O lo hacen porque ya está estructurado que tienen esa capacidad? Los ceroides pueden haber migrado a todos los sectores del espacio, dentro como fuera de la galaxia, dotados de movilidad y de inteligencia. Es concebible que algunos hayan penetrado en nuestra zona de la existencia. Vos en la primera parte me preguntaste cómo entraban. Bien, yo tengo un montón de teorías físicas, pero acá ya comenzamos a conjugar la parte biológica que entran en esos espacios vacíos, en esas zonas vacías
y en los meteoritos y en su estructura de poder resistir diferencias térmicas y diferencias de presiones. Cosa que nuestra estructura de vida no lo podría hacer. Acordate de los tardígrados que vinieron asociados a cápsulas de emisiones espaciales y los hemos encontrado en la profundidad de los océanos. El poder soportar esas altas presiones que nuestra estructura orgánica no lo podría soportar. A prima facie, podemos decir que la fricción de la atmósfera podría aplastar a algunos asteroides, convirtiéndolos en ceniza. Y los gases y la temperatura de nuestro planeta podrían resultar letal aún para otros. Eso es un cálculo que se hace desde la física y desde la bioquímica como acción y reacción. Si yo tengo esta estructura orgánica a la cual le ejerzo determinada presión, la tendría que aplastar. Todo, se pierde el audio. Ya está. Ahí está, ahí está. Bien. Sin embargo, algunos han evolucionado como un escudo protector, ya sea físico o de naturaleza electromagnética, que le ha permitido sobrevivir a la entrada de nuestro dominio. Fíjate que estamos hablando de un escudo físico o de un escudo de naturaleza electromagnético. ¿Y qué genera una estructura electromagnética? Un campo electromagnético. Entonces ya tienen una formación en el cual generan un campo electromagnético propio. Nosotros también generamos un campo electromagnético propio. Entonces tienen esa casi similitud a nuestras propiedades. Que también es extraño porque, como hablábamos hoy, ellos pueden bajar de una estructura compleja a una estructura simple. Nosotros no podemos bajar de una estructura compleja a una estructura simple. Bueno. En 1976, en la región Nopaca, en Rumania, se materializó lo que parecía ser una esfera de luz viviente, teniendo un comportamiento animado, una estructura de luz, una esfera de luz viviente, teniendo un comportamiento animado. Acá hay que diferenciar dos cosas, viviente y animado. Viviente se refiere a su estructura orgánica o biológica. Animado es que responde a un patrón de movimiento. Entonces, esos dos detalles son muy importantes. Si tiene un patrón de movimiento, ese patrón de movimiento es producido por inteligencia o es producido por algo ya instalado. Entonces puede ser lo que muchas veces se llaman omnis variables, como varían su forma, puede ser eso. Sí. Podrían ser. Porque en los omnis variables, ahí entra a jugar mucho la física que conocemos y comienza a jugar la óptica y la luz. Porque ¿qué me podés mostrar vos como un omnivariable? ¿Qué evidencia me podés mostrar? Y visual, que cambia de forma, tal vez levemente su color, varía su movimiento. Bien. Eso es óptica. Eso simplemente es óptica de la física. Sí, más de eso no puedo decir. No, pero simplemente es óptica por la luz. Sí. Es decir, si vos me hicieras un estudio de radiación o un estudio de partículas de Quantum en ese momento, podemos definir lo que es. Es lo que te dije en la charla anterior. Somos atados a aquello que queremos ver. Somos atados a aquello que queremos ver. Pero para definir lo que estamos viendo, hay que ir a determinados puntos de la ciencia.
Porque ahora te voy a demostrar cómo un ovni tipo cigarro, que es algo que normalmente se fotografía y se ve, no lo es. Bien, no lo es con el sentido que se le aplica cuando se habla de una madre, de una nave nodriza. En Columbia Británica, en 1978, el investigador británico Dorothy Wilkinson descubrió alguna forma de luz parecida a gusanos espaciales. Tras análisis, confirmando su origen de criaturas del espacio. Gusanos espaciales, que son criaturas del espacio. Entonces, a través de estudios, son los biólogos que validan su existencia como organismos extremofónicos, capaces de vivir en condiciones extremas. Como los famosos tartígrados, capaces incluso de sobrevivir unos días en el vacío cósmico. Entonces acá ya tenemos una forma de vida de criaturas del espacio, determinadas y detalladas. Vos publicaste, o yo te mando una foto de una criaturita que parecía un gusanito. Bueno, ahí tenés lo que es una criatura del espacio como existencia de organismos extremófilos. Teniendo en cuenta que nuestro universo tiene casi 14.000 millones de años, podemos pensar que los ceroides, o ceroides, fueron las primeras formas de vida que aparecieron en el cosmos, y con el tiempo, a través de diferentes etapas evolutivas, se convirtieron en unidades biológicas microscópicas, y que incluso colonizaron nuestro planeta, y comenzó la vida tal como la conocemos. Bueno, esto se escucha muy lindo, y me vas a decir por qué podemos afirmar que los ceroides fueron las primeras formas de vida que aparecieron en el cosmos y que con el tiempo, a través de diferentes etapas evolutivas, se convirtieron en unidades biológicas microscópicas y que incluso colonizaron nuestro planeta y comenzaron la vida tal como la conocemos. Y podemos afirmar eso porque por los componentes orgánicos que se han encontrado que pueden conformar una célula. Y esa célula tiene la característica de haber sido un aminoácido. Y recordemos que el aminoácido fue el primer elemento de nuestro algoritmo de vida. Entonces, aparte de ser extraterrestres, porque todos lo somos, porque nuestros componentes vinieron de elementos pesados y de la explosión de una supernova, podemos ser descendientes de los ceroides, como para poder hacer más complejo nuestra evolución evolutiva. Poner un palito más en toda esa escala evolutiva que tenemos, y una teoría más. También, al tener ese escudo protector natural que les permite cruzar con seguridad nuestra atmósfera en busca de alimento, y que algunos de ellos, al descender a la altura visible, serían parte de aquellos que llamamos ovnis. Serían parte de aquellos que llamamos ovnis. Y vos me vas a preguntar por qué descienden a nuestra atmósfera buscando alimento. ¿Qué alimento buscan? Lo de nuestra atmósfera. El hidrógeno, fundamentalmente, y el oxígeno. Porque para poder conformar una célula y para poder conformar esos elementos que contienen alcohol, necesitan oxígeno y necesitan hidrógeno. Entonces, como muchas veces lo tienen, que los ovnis bajan a buscar agua a nuestro planeta, muchas teorías, esta vida espacial busca elementos que necesitan, como el hidrógeno y el oxígeno, para su evolución.
¿Y dónde lo encuentran? En nuestro planeta. Acá. Acá. Bien. Y por eso se lo pueden confundir como ovnis, lo que vos me planteabas hoy. Claro. Pero conversar con un biólogo y te va a decir, no, es vida. Sí, eso sí, no se discute. Es vida. Los satélites y las estaciones que orbitan alrededor de la Tierra también han realizado avistamientos de asteroides, que los han descrito como misteriosas esferas de luz u objetos con forma de cigarro, que parecen provenir del espacio exterior. Y acá están los famosos ovnis cigarros, que son fotografiados y, a ver, no quiero ser el abogado del diablo. Es decir, si vos necesitas una tecnología para captar algo que no tiene conformación sólida, no lo puedes hacer con una simple cámara. Necesitas elementos que vayan a buscar respuestas orgánicas. 5 minutos quedan, Gustavo. Bueno, entonces la pregunta final sería, ¿podrían realmente ser una vida extraterrestre en busca de su lugar en diversos planetas? Sí. Eso es lo que siempre nos preguntamos, si qué pasaría si nos encontráramos cara a cara con este tipo de vida y no sabemos si realmente puede modificarnos o algo, cuál es su intención más que alimentarse buscando hidrógeno u oxígeno. Pero, ¿qué pasaría si vienen a buscar su lugar en nuestro planeta? Quizás se extinguió la vida de su planeta, se extinguieron los elementos naturales de su planeta. Acordate de las tablillas sumerias, Sí. Sí. Que venían a buscar el oro porque en su planeta se había extinguido el oro. Y siempre yo me traigo siempre me traigo a la misión, ¿qué pasó cuando Cristóbal Colón vino a América? Es una pequeña comparación. La conquistó. O eliminó todo aquello que era originario de América. Entonces, cualquier de estos elementos, cualquiera de estas estructuras biológicas o cualquier extraterrestre, ¿qué pasa si nos encontramos con ellos? Por eso la pregunta que hoy nos hacemos, ¿por qué y para qué están aquí? ¿Por qué y para qué nos avisan dónde están los 5 puntos de Lagrange? ¿Y por qué y para qué hace 2 años atrás el planeta Tierra se vio rodeada por una red de energía? Una red de energía es poner el planeta Tierra dentro de un microondas, cerrar la puerta y esperar que alguien apriete on u off. Y después misteriosamente desapareció. Y hoy la ionósfera, parte de la atmósfera donde se producen todas las descargas eléctricas y todo movimiento de cargas, tiene perforaciones con una perfecta matriz. Y eso no es natural. Entonces, el por qué y el para qué. Y aparte la vida que se han encontrado en los meteoritos, con bases nitrogenadas, que fue el profesor Oba de la Universidad de Kioto, el hallazgo de bases de vida ricos en carbono, base de vida rico en silicio, elementos que conforman la estructura de la vida aquí en la Tierra, o el silicio, que no conforma la estructura de la Tierra, pero se lo ha encontrado en los puentes de Einstein-Rosen. Entonces, son varias las preguntas que estos bichitos nos hacen hacer, pero en realidad sí hay que decir que es vida.
vida que tiene su propia reproducción, tiene su propia estructura orgánica y tiene su propia evolución. Y dentro de su propia evolución tiene los componentes del primer aminoácido, aquello que nos generó la vida. Entonces, ¿es un componente en todo el universo? Una muy linda pregunta. ¿Es un componente en todo el universo? Bueno, esto es lo que, faltando 5 minutos, lo cierré ahí, pero el universo es un océano de vida. Esto da para mucho más, y es una lástima, pero bueno, el tiempo es limitado, pero bueno, la verdad que yo por lo menos aprendí mucho, y ya más o menos bastante bien está explicado lo que vemos, y muchas veces confundimos. Así que bueno. Muchas veces confundimos. Y pensá, para antes que cierres un minutito más hasta que me dé, una de las propiedades de estos ceroides es que se encontraron propargilimina, menos mal que no soy biólogo, que es una capacidad de neuroprotectora para el tratamiento de las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson. A 32 mil millones de años luz de nosotros. Estos bichitos a 32 mil millones de años luz. Fíjate de las cifras que te estoy hablando, analizándola a 32 mil millones de años luz. Inalcanzable para nosotros. Para nosotros es inalcanzable. Y comprender los componentes que tiene. Perdón, le estoy diciendo 32 mil millones de años luz, sí, es una equivocación. 32 millones. Bueno, igual también es inalcanzable. Es inalcanzable. Bien, ahí hablamos de estos pequeños bichitos. Buenísima charla, Gustavo. Te agradezco mucho. No, a vos todo lo contrario. Perdóname hoy que ando medio trabado porque ando con ataque de tos. No, todo bien, bárbaro. Pero lo que aprendí, seguramente los que vean el video programa aprendimos fue un montón, y tu charla fue más que introductoria, fue una enseñanza de lo que es la vida en el vacío cósmico mismo. Así que, Gustavo, te despido como a todos, hasta el próximo encuentro cercano, y mil gracias. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Un abrazo grande. Por favor.